Nosotros ayer iniciamos en el libro de Lucas. Empezamos a hablar de un hombre no pequeñito, un hombre gigante. Gigante no porque nosotros en nuestra apreciación humana y aún en santidad digamos que es muy grande, porque viene desprendido de los labios del máximo, su majestad el Señor Jesucristo, quien dice que no hubo hombre más grande nacido de mujer que Juan, y digno de ser alabado porque fue el que preparó, fue el precursor, el anunciador con voz de trompeta, con santidad, con limpieza y pureza de un hombre que su mismo nombre dice ser hombre fiel a Dios, con poder de sacerdocio levita. Papá, mamá, el linaje estaba bien claro. Por derecho vendría a ser un sacerdote. Y desde muchos siglos atrás había sido anunciado que él sería el precursor, como la voz que clama en el desierto. El que vendría a presentar al Señor Jesús, al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Porque el ejercicio de los levitas estaban organizados en un número, si mal no recuerdo, perdónenme los eruditos, pero bueno, lo podemos verificar y lo podemos corregir, pero eran como 24, la orden de los sacerdotes, y entre ellos había una orden que había clasificado Aarón, y era el sacerdocio de Abías. Los sacerdotes, ellos ofrecían el incienso, y una vez al año entraban en el lugar del Altísimo para clamar, interceder por los pecados de los que habían pecado y los pecados del pueblo, porque habían pecados colectivos. Y habían pecado para los ministros de Dios, que tenían una ofrenda que darse para que fuera removido, por lo menos temporalmente, hasta que viniera Jesucristo, quien limpió finalmente los pecados del pasado y del presente y de los que vienen en el futuro, a los que vengan a clamar a Cristo como el Salvador, como el Mesías. Y este hombre, el papá Zacarías, en su ejercicio, era un hombre anciano de unos 90 años de edad, murió a los 92. Ya vamos a decir por qué murió. Él y su mujer ya eran avanzada edad. Y ayer escuchamos en la revelación del capítulo 2 de cómo fue el anuncio de este hombre tan grande y maravilloso, que es pasado muchas veces por alto, con un hombre rudo, vestido de camello, gritón por allá, y la gente venían a bautizarse. Y sabemos que era tan desinhibido que le costó la cabeza, desinhibido en el espíritu, en justicia y verdad. Este hombre puso su cabeza, y el rey Herodes no soportó que se le estuviera señalando de ser un inmoral, porque tenía por esposa, por concubina, la que era esposa de su hermano. Legalmente era un acto de transgresión, un pecado grande, inmoral, y alguien que está en posición de liderazgo, de autoridad, tetrarca. Tetrarca quiere decir una gran provincia de 10 condados, distritos. Era numeroso el poder de él, y entre ellos estaba
ciudad de Cesarea, famosa por el nombre mismo en honor al César, a causa de todas las grandezas que habían allí de la cultura romana. Este hombre decapitó a causa de una mujer que se presentó en lujuria, la mamá Herodia, la que le estaba ilegal con el rey Herodes. Y sabemos que el hombre quedó encendido en las hormonas y le dijo: lo que tú quieras te lo doy. Y la mujer, a causa de la manipulación de la mamá, pidió la cabeza de Herodes. Santo Jesús. La cabeza, en verdad la cabeza de Herodes era la que debía pedirse, pero pidió la cabeza de Juan el Bautista, y así terminaba la amenaza de Herodias, que podía perder la relación con el rey a causa del señalamiento inmoral que constantemente, estando aún preso, Juan el Bautista. Este es el entorno, este es el hombre que la integridad no fue quebrantada por las cadenas, por la oscuridad de un calabozo, por la amenaza de que su vida podía ser quitada, sino que aún desde el calabozo gritaba la verdad y llegaba y perturbaba al rey y a su concubina. Estos son los artificios del diablo, estas son la atmósfera en que en un tiempo decadente Juan viene a anunciar el evangelio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay algo muy relevante que muchas veces se pasa por alto. ¿Cómo es que este hombre, hijo de Zacarías, levita, que legalmente le pertenecía ejercer el sacerdocio, cómo es que Juan el Bautista nace y dice la palabra de Dios que anduvo por los lugares de desierto, desértico, y vivía en una austeridad a la orilla del Jordán y comía de langostas fluviales, ¿verdad? A menos que sean las langostas, ¿verdad? Insectos, pero entiendo que serían fluviales, y se alimentaba de panales de miel silvestre. Este era el personaje, en una austeridad. Pero grande es el misterio, que era tan poderoso su palabra llena del Espíritu Santo, que de Judea, aún los fariseos, los saduceos, de Jerusalén, de Judea, más allá de Galilea, todas esas provincias venían, y no venían de 2 o 3, venían multitudes. Pero ¿qué pasa si allá estaba el templo, donde era la Meca, ¿verdad? Por usar un nombre, ahí vemos las imágenes de la Meca, de la mezquita de Omar, allá en el mismo Jerusalén, que es compartida por el Islam. Miles, y hasta se podría hablar ya casi de millones de personas vienen migrando. Asimismo, el Jordán se llenaba de gente que venía a buscar de Juan la palabra, porque querían palabra de Dios y no de hombre. Santo Dios. ¿Sabes? Ellos anualmente estaban acostumbrados a llevar su ofrenda para que fuera removido el pecado que había sido acumulado durante un año. Y los sacerdotes, ese era su ejercicio. Ir al altar altísimo, implorar por el perdón de los pecados del pueblo. Pero eso se hizo rutina. Así como acuden en Estados Unidos, en nuestros países latinoamericanos, en el planeta, los que claman ser cristianos o de cualquier otra religión, y van y claman a Dios y se lavan el alma con un masaje y salen sintiéndose mejor y vuelven a la vida normal, a la rutina del pecado.
al masaje de querer de entregar al bolsillo del cura, del pastor, de quien sea que recoja el dinero. Y está bien todo. Y el pecado continúa transmitiéndose de generación en generación. Divorcios, separaciones, odios, familias que no se pueden reconciliar, pueblos que son irreconciliables por la diversidad de pensamientos, falta de unidad. ¿O es que no lo vemos en este momento en que estamos en elecciones, de ver una consternación, que no hay una voz de sabiduría que lidere a la nación, arribe a soluciones espirituales, morales, que nos dé una unidad, una identidad, un caos? Así mismo era el tiempo de Juan. Dios cansado, porque dice en Isaías: no puedo soportar más la fiesta de ustedes, no puedo soportar más los sacrificios de ustedes, no puedo soportar más los sacrificios de bueyes y de cebo, no los puedo soportar. Y así dice en Hebreo: porque dijiste, ¿qué cuerpo has preparado? Porque sacrificio no quieres. Este es el ámbito. Y ahora sabemos por qué Juan no ejerció el sacerdocio. ¿Sabes? El sacerdocio terminó con él. Pero Dios no podía levantar allá en el templo, en medio de la religiosidad, a un sacerdote limpio, porque estaban podridos, porque eran tolerantes con el pecado. El pecado, así como hay gente que se va y hace línea. Yo la hice línea para ir al confesionario y salía y me ponían la penitencia y salía igual a pecar de nuevo. Así mismo hacían fila y se congestionaban los pueblos para ir a obtener el perdón de los pecados. Pero era igual, así de podrido estaba. Pero levantó a un hombre, como estaba escrito, como había sido anunciado. Un hombre que partió con todo, rompió y fue levantado en el desierto. ¿Y sabes por qué fue levantado en el desierto? Porque es en el desierto que Dios viene a trabajar contigo. Gloria a Dios. Es en el desierto que tú lo conoces. Amén. No en la abundancia y no en el paquete religioso. Santo No Dios. en el paquete social de estar actuando políticamente correcto para dar rendimiento y adoración al diablo y sus luces del mundo. Sí, Señor. Amén. Allí en el desierto. Y sabe, todo ocurrió. ¿Te acuerdas? Que Herodes, sintiéndose engañado por los hombres sabios, porque los hombres sabios finalmente fueron advertidos que se fueran por otro lugar y no regresaran a Jerusalén. Y así mandó él a matar a los niños menores de 2 años. Gloria a Dios. Y la profecía que hubo, que decía que se oyó un gran llanto en Ramá, que Raquel lloraba desconsoladamente. Raquel, como símbolo de la madre de Israel, porque múltiples niños habían sido martirizados y el Señor Jesús logró escapar. ¿Y sabe lo que sucedió con Juan? Porque Juan le llevaba solo 6 meses. Juan fue escondido, probablemente en una cueva en el desierto con su madre Elizabeth. Santo Dios, aleluya. Porque vinieron a exigirle a Zacarías que dónde estaba el muchacho que había nacido. Juan logró escapar, protegido por el Espíritu de Dios. Amén. Gloria Y a Dios. Juan anduvo por el desierto, creció. Zacarías fue a causa de que no dijo dónde estaba el hijo. Y la mujer fue muerto, fue martirizado. Ay, Santo Dios. El Señor Jesús da fe de que fue muerto. Zacarías, allá entre el patio de los gentiles y el lugar del templo, ahí fue sacrificado. A causa de eso lo mandó a matar Gloria a tu Herodes. Jesús, aleluya.
Y allí viene, eso es un misterio que nadie lo dilucida, nadie lo está hablando, pero él viene a ser un sacerdote. Sacerdote, el último sacerdote, fiel a Dios. Bendito Padre. ¿Sabes qué era lo que hacía el pueblo cuando iba a la orilla del Jordán a bautizarse? A entregar sus pecados. Y él sencillamente, sin el aparataje de los sacrificios de los animales, solo tienes que arrepentirte. Santo Y con Dios. agua, con limpieza del cielo, tus pecados te son perdonados. Gracias, Padre, Espíritu Santo. ¿Y sabes a dónde terminó el sacerdocio? Ese es el Gracias, sacerdocio Señor. limpio, el del alma, el de la reconciliación con Dios, poniéndote a cuenta. Porque allá en Isaías capítulo 1 habla de que si tus pecados son rojos, como la sangre, como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve o como la blanca lana. Santo Dios. Basta y sobra, no quiere sacrificio. Bendito No le Dios. interesa tu traje dominguero, no le interesa tu diezmo, no le interesa nada de las payasadas que el mundo entero ha inventado. No le interesa. Le interesa tu alma arrepentida. Y ese fue el ministerio de Juan. ¿Y sabes a dónde termina este levita? Termina en presentar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santo Y Dios. sabemos que vino Aleluya. Bendice a Jesús, Dios. el Señor Jesucristo. No, pero si yo soy el que tengo Aleluya. que ser bautizado por ti. Gloria a Jesús. Porque yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de tu calzado. Pero el Señor le dijo, es justo y necesario. Así está escrito para que se cumpla la escritura. Y así lo hizo, y ya sabemos la manifestación de Dios que hizo el Padre en voz clara y diáfana de que este es mi Hijo en quien Qué tengo lindo complacencia. Dios, Y al amén. Espíritu Santo que se fijó, porque esa era la señal para Juan, sobre aquel en donde el Espíritu Santo se detenga, ese es. Amén. Y así fue bautizado el Señor Jesús. Y de ahí en adelante el Señor Jesús toma el sacerdocio. Murió el sacerdocio de los levitas. Wow. Cualquiera que clama de que es un levita, siendo un cura, siendo un pastor, obispo, apóstol, quien sea, es mentira. Es mentira. Por tanto, el diezmo y los sacrificios que quieren hacer son en vano, porque un solo sacerdote tenemos, un solo supremo sacerdote, que él mismo se ofreció por los pecados del mundo. Y un solo sacrificio bastó y fue suficiente para el Padre, para que todo aquel que crea en Cristo y ponga su fe, su amor en Él y se arrepienta de sus pecados, tenga vida eterna. Amén. Wow. Santo Dios. Hermanos, mañana venimos con el sustento, pero le doy gracias al Padre Celestial que me ha permitido esgrimir su santa palabra, porque me he afianzado solo en su santa palabra. No quiero mentir delante de Él, no quiero añadir ni quiero restar, solo quiero que, incluyéndome yo, vengamos a más cercanía con el Señor para adorarlo, amarlo y servirle en espíritu y verdad. Los quiero mucho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta Gracias, mañana. Señor.